Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga mucho, queridos oyentes también, esperando que hayan podido tener un hermoso día en el Señor y que la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento haya podido estar dentro de sus corazones y de sus mentes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre exactamente lo mismo, eh, sobre el corazón y la mente, ¿cierto? Y vamos a pasar de lleno a ello, leyendo la palabra del Señor que se va a encontrar en Salmo 51, versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Como podemos ver, ¿cierto?, en este salmo de David, podemos ver que David tenía el deseo, ¿cierto?, de que pudiese su corazón ser recto delante de Dios. Este es un tema que todo creyente debe comprender y manejar a cabalidad. Dios y nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, ¿cierto?, que Él desea transformar nuestros corazones. Y podemos leerlo en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Habla sobre la importancia de guardar el corazón. Dice, en el versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El proverbio podemos leer como él habla de la importancia de guardar el corazón, porque de él emana la vida, de que nosotros debemos guardar nuestro corazón de toda cosa impura, de todo aquello que pueda, ¿cierto?, desviarnos del conocimiento pleno y del poder agradar al Señor Jesucristo. También leemos en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Aquí podemos ver que Jeremías escribía sobre cuán peligroso, ¿cierto?, es confiar en nuestros corazones. Cuán peligroso es poder confiar en nuestros corazones cuando no estamos, cuando no hemos sido regenerados por la palabra del Señor, cuando no hemos sido regenerados por su Espíritu Santo. El corazón del hombre es engañoso y no debemos confiar en él, sino que debemos procurar día a día, ¿cierto?, ir mejorando, conociendo cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas, qué es lo que Él desea para nosotros, y cómo a Él le agrada que nosotros caminemos delante de Él. Porque nuestro corazón, ¿cierto?, siempre está deseando cosas de este mundo, está anhelando cosas que no le agradan a Dios, pero cuando nosotros llenamos nuestro corazón con la palabra del Señor, ¿cierto?, y dejamos que Él ponga un corazón de carne dentro de nosotros, nosotros podemos ser renovados. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, habla sobre la voluntad de Él darnos un corazón de carne. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, ¿cierto? Un corazón que ya no busque ni anhele sus propios deseos ni sus propios anhelos, sino que busque anhelar y servir al Señor. El Señor corrige, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, el Señor cambia toda nuestra vida, todo nuestro interior, todo nuestro ser. Él afecta todas las áreas de nuestra vida. Él transforma, ¿cierto?, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y todo esto se ve manifestado también, ¿cierto?, en una forma exterior. Pero lo principal, el campo de batalla en donde se lucha, ¿cierto?, esta batalla espiritual es en el campo del corazón y en el campo de la mente. Por eso la palabra del Señor siempre nos insta a que podamos tener un corazón recto delante del Señor, para que podamos, ¿cierto?, caminar en buenas obras y hacer las buenas obras que el Señor nos ha enseñado y nos ha predestinado para que andemos en ellas. También en Filipenses 4, versículo 7, Pablo conecta la paz de Dios con guardar el corazón y la mente. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí vemos nuevamente conectadas estas dos cosas, ¿cierto? El corazón y la mente, porque Pablo comprendía que el terreno de la lucha es el corazón. Y la mente, porque en ese terreno es donde se alojan
los ídolos del corazón y los pensamientos que dan pie a los deseos impuros y luego el pecado. Nosotros podemos ver que nuestro corazón constantemente busca el satisfacernos a nosotros mismos y lucha contra la ley de Dios. Es más, dice que al hombre ni siquiera le es dado, ¿cierto?, someterse a Dios, porque su corazón, como leíamos en el capítulo anteriores, ¿cierto?, el corazón del hombre es engañoso. Pero el Señor, cuando viene a nuestras vidas, dice que Él va a transformar nuestro corazón. Y esa es nuestra esperanza, que día a día nosotros vamos caminando para ser transformados en una nueva criatura. Vamos caminando para acercarnos más y más a la estatura del varón perfecto. Por algo la palabra del Señor también nos enseña de que nosotros, ¿cierto? Dice que el que está limpio, límpiese más, pero que el que esté sucio, ensúciese más. ¿En qué radica todo esto? En que nosotros debemos ir caminando hacia la pureza, hacia la santidad que el Señor demanda de nosotros. Nosotros sabemos que cuando llegamos a los pies del Señor, nosotros conocemos al Señor, ¿cierto? Nos emocionamos y tenemos ese primer anhelo de poder servirle, de buscarle, pero nuestra carne, ¿cierto? Con el tiempo nuestra carne se va imponiendo y se va poniendo en contra de nosotros para que nosotros no cumplamos la voluntad de Dios. Por eso dice que la carne es enemiga de Dios. Pero nosotros, por medio de esta transformación que nos habla la palabra, la transformación del corazón y del pensamiento que están guardados en Cristo, nosotros podemos, ¿cierto?, vencer a esta carne y correr esta buena carrera, correr la carrera y luchar la batalla, ¿cierto?, hasta el final, hasta que el Señor o nos llame a su presencia o aparezca en el plano de la tierra para sanar todas las cosas. También podemos, como en Santiago capítulo 1, versículo 14, dice que nosotros somos tentados por los deseos de nuestro propio corazón. Ahí habla nuevamente de lo peligroso que son los anhelos del corazón. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Porque sabemos, ¿cierto?, de que el pecado, la paga del pecado, es la muerte. Y aquí en este versículo nos habla claramente que nosotros somos seducidos por nuestros propios deseos, por nuestra propia concupiscencia. Es lo que hay en nuestro corazón lo que nos seduce hacia el pecado. Es ahí la importancia que nosotros debemos. Nos hablaba cierto proverbio de guardar nuestro corazón, porque cuando nosotros guardamos nuestro corazón en Cristo Jesús, ¿cierto? Por medio de ir cambiando nuestras actitudes, nuestro corazón y dejárselo y entregárselo al Señor para que Él lo molde, es que nosotros podemos ir siendo transformados. Es la importancia de guardar nuestros corazones de los ídolos, ¿cierto? De todo aquello que le quita lugar a Dios. El dinero, el trabajo excesivo obviamente, el afán del hogar y los afanes del mundo. Hay tantas cosas que hoy por hoy pueden convertirse en un ídolo y podemos definir como ídolo todo aquello, ¿cierto?, que le roba su trono a Dios, que le quita el tiempo a usted de servirle, de buscarle al Señor. Y nuestro segundo punto que nosotros quiero tratar en el día de hoy es la mente, porque el Señor, ¿cierto?, habla y la palabra nos habla de que debemos guardar nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Porque, como decía al comienzo, la guerra espiritual, la guerra en donde Satanás busca a nosotros vencernos, es a través de nuestra mente. Por eso es que los jóvenes, los niños, están siendo bombardeados constantemente, sobre todo en estos tiempos, en los últimos tiempos, ¿cierto? En esta época nosotros podemos ver cómo desde niños y desde jóvenes, ¿cierto?, están siendo bombardeados con videos, ¿cierto?, sensuales, por medio de gigantografía, por medio de dibujos animados, por medio de distintas obras que Satanás ha dispuesto para que la mente del pequeño y la mente del joven sea turbada y sea llevada y arrastrada hacia el pecado y siga atada, ¿cierto?, al príncipe de este mundo que es Satanás.
Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos ser transformados también en nuestra mente. En el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, nos enseña, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos ver cómo el Señor habla de una transformación y dice que debemos ser transformados por medio de nuestro entendimiento, de nuestra forma de pensar, de lo que nosotros alojamos en nuestra cabeza y que podamos, ¿cierto?, desechar todas aquellas cosas que nos llevan a pensar cosas que son impuras, que a veces no son malas en sí mismas, pero que pueden arrastrarnos hacia el pecado. Por eso Pablo decía de que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Por eso, como si nosotros no tenemos cierto discernimiento espiritual, debemos tener mucho cuidado en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que leemos, porque si no somos capaces de discernir espiritualmente, podemos ser encadenados a alguna doctrina demoníaca. Y ahí la importancia también de escudriñar la palabra. Y también, ¿cierto?, nos enseña de que para los más nuevos, para los más jóvenes, ¿cierto?, o tal vez los que recién están conociendo al Señor, también nos enseña, ¿cierto?, que nosotros cuando llegamos a las plantas del Señor y somos transformados, y creemos en el Señor Jesucristo, nosotros teníamos una forma de pensar, una forma secular de pensar, una forma que iba por donde las corrientes de estos tiempos, de esta época, ¿cierto? Por medio de las modas, por medio de lo que nuestro corazón le parecía, íbamos por tras de ella. Pero cuando viene y sale el Señor a nuestro encuentro, ya nuestra vana forma de pensar no tiene cabida en la manifestación de Cristo, sino que ahora Él busca que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, como nos decía el versículo de Romanos, y que podamos ser transformados a la imagen de Cristo, que nuestro corazón, que nuestra mente busque conocer más del Señor. No, ese es el desafío que todo joven, que toda persona que conoce la salvación y que experimenta el perdón de Cristo debe anhelar, buscar, conocer más y más al Señor. ¿Y cómo conoceremos la voluntad agradable del Señor? Es por medio de su palabra, porque por medio de su palabra Él se ha revelado. Él ha revelado cuáles son sus propósitos, cuáles son sus deseos, cuál es su ley, cuál es su carácter, qué es lo que Él espera de nosotros. Todo se encuentra escrito en la palabra del Señor, inspirado, ¿cierto? Escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Es por ello que nosotros confiamos y creemos que la palabra del Señor, que la Biblia es la palabra de Dios. El cristiano debe buscar la voluntad de Dios. También leemos en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano tiene un camino que recorrer para ser transformado a la imagen del varón perfecto que es en Cristo Jesús, y dejar atrás nuestra vieja forma de vivir, como les venía diciendo. Habla aquí en estos versículos que nosotros tenemos un viejo hombre que está viciado, que está viciado conforme a los deseos de nuestro corazón, a los deseos engañosos de nuestra mente. Y dice que debemos renovados en el espíritu de nuestra mente. Nuevamente habla, ¿cierto?, la palabra sobre el cambiar nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Pero si nosotros a nuestra mente la alimentamos, ¿cierto?, con telenovelas, con matinales, con libros mundanos, con series, y no la alimentamos de la palabra del Señor, claramente nuestra mente va a seguir en tenebrosidad y nuestra mente va a seguir en sus deseos viciosos y engañosos y no se va a transformar a los deseos de nuestro Señor Jesucristo, porque no le conoceremos. Pero como Él nos ha enseñado, que Él se ha revelado, y nosotros debemos buscarle a Él. Y si nosotros le pedimos, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y dice el versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad.
¿Dónde está la verdad? Nuevamente les digo, mis hermanos, en la palabra del Señor está la verdad. Y si queremos estar vestidos de justicia y de santidad, debemos caminar hacia la santidad, recordando que este es un Dios santo. Él ya habla de su iglesia santa, habla de sus ángeles santos, su palabra santa. Y dice que nadie verá al Señor sin santidad. Debemos caminar y buscar y procurar la santidad. Para ello debemos de escudriñar la Escritura para cambiar nuestra mente y los deseos de nuestro corazón, para que ya podamos decir, cierto, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y también decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya no buscaba de sí, sino que buscaba a Cristo. En Colosenses 3 también nosotros podemos leer, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Acá podemos ver, ¿cierto?, la voluntad del Señor de que nosotros seamos revestidos del nuevo hombre, ¿cierto? Y dejemos atrás el pecado y caminemos, ¿cierto?, a la voluntad perfecta de Cristo Jesús. Y Él nos dejó su ejemplo. Él nos dejó su ejemplo. Cristo no vivió para su propia honra, no vivió para servirse sus propios deseos, no vivió para hacer fama delante de los hombres, sino que Él vivió para agradar y para glorificar a su Padre que estaba en los cielos. Así también el Espíritu Santo dice que busca el glorificar el nombre del Hijo. Y así la Trinidad nos enseña de que nosotros debemos, ¿cierto?, vivir una vida no centrada en nosotros, no en una forma, no en que nuestra mente no busque el satisfacer nuestros propios deseos, sino que busquemos agradar a aquel que nos compró. Y esa es, ¿cierto?, la transformación del cristiano. Ese es el camino que el cristiano debe de recorrer. El cristiano debe buscar y procurar la santidad, debe procurar limpiarse día a día más y más para que podamos agradar a este Dios. Porque nosotros no somos salvos por obras. Las obras en nosotros no producen ni un gramo de salvación. Nosotros somos salvos netamente por fe, la fe en Cristo, en aquel que murió en la cruz del Calvario. Pero por esa cruz que nos constriñe en nuestro interior, que nos conmueve en nuestro interior, ese perdón perfecto que Dios nos dio por medio de su Hijo, es lo que nos mueve a agradarle, a servirle y a conocer más y más de Él, para que podamos, ¿cierto?, hacer buenas obras. Y como decía Santiago, ¿cierto?, en la palabra del Señor, de que muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Las obras muestran la fe que hay en nosotros. Por eso, mis hermanos, busquemos agradarle al Señor día a día y busquemos entenderle y buscarle para que podamos transformar nuestra mente, nuestro corazón y podamos, ¿cierto?, llegar a la estatura del varón perfecto. Eso sería el mensaje del día de hoy, esperando que tengan un hermoso fin de semana y puedan tener, ¿cierto?, una hermosa comunión con su familia, con sus seres queridos. Son tiempos de pandemia, pero sabemos que Dios está bajo control de todas las cosas, así que confiando de que el Señor tiene todo bajo control y que todo lo que Él ha provisto tiene sus propósitos santos. Así que confiemos, mis hermanos, sean todos muy bendecidos y bendiciones para todos.